Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a este evento. Yo quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí. Gracias sobre todo a la mediación de la maestra Lupita, del profesor Horacio. Les agradezco su intervención. Y bueno, ¿qué puedo decir? Hacía muchos años que no venía por acá y lo único que lamento es que me haya tocado tiempo de frío porque, sobre todo en las orejas, ¿verdad? Ustedes saben, se siente mucho, por más que se abrigue uno, las orejas no se salvan. Bueno, yo quiero comenzar manifestando lo siguiente. Yo creo que todos los mexicanos estamos muy consternados, algunos horrorizados, ¿verdad?, por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Es verdad que las normas rurales, sobre todo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, pues han tenido un comportamiento un tanto violento desde hace tiempo, pero la desaparición de estos 43 muchachos es un crimen horrible, imperdonable, y que debe tener una respuesta seria por parte del gobierno. Pero no solamente son los jóvenes de Ayotzinapa, creo que todos los mexicanos estamos muy preocupados por el país. Hay mucha violencia en México, exceso de violencia, y lo que vemos al mismo tiempo que se desarrolla la violencia, vemos que siguen presentándose malas actuaciones del sistema judicial, incapacidad, corrupción, y de gobernantes y partidos políticos que no cumplen bien su papel. Entonces la sociedad mexicana está pasando un momento muy delicado, yo diría de crisis. Muchas partes de la sociedad mexicana, del pueblo, no se sienten adecuadamente representados en la esfera de las decisiones. Entonces la gente está... ¿Se acuerdan ustedes de lo que hablaba Guillermo Bonfil Batalla, el antropólogo, ¿no? El México de abajo, ¿no? El México bronco, el México... Bueno, ese México bronco es de don Jesús Reyes Heroles, ¿no? Pero Guillermo Bonfil Batalla nos decía que era muy pretencioso de nuestra parte, de los mexicanos, considerarnos occidentales, que en realidad, más que civilizados occidentales, teníamos una gran vertiente de bárbaros orientales, y que el componente bárbaro no ha sido suficientemente estudiado en el país. Ojalá necesitamos una cosa que ocurre con estos problemas, es que los mexicanos somos dados a culpar a los demás. Lo que ocurre es que y fulano de tal no hacen bien su papel. Pero señores, si esto está ocurriendo en México ahora, es porque todos los mexicanos en algo hemos fallado. Para que esto pase, es que los mexicanos dejamos que esto sucediera. Cuando apareció el nazismo en Alemania, señores,
fue algo insensible también. De repente, de la República de Weimar en Alemania, se pasó al nazismo. Y una cosa que Hannah Arendt, la estudiosa politóloga alemana, ha demostrado es que los nazis no eran especialmente malos, no eran, porque la maldad se necesita cierta grandeza para poseer la maldad. Los nazis eran ignorantes, apáticos, dejaban que le pasara lo que pasara y no hacían nada. Señores, eso no debe pasarnos a nosotros, ya no debe pasar. Somos una sociedad de hombres libres y creo que nosotros tenemos que actuar de la manera que podamos para que esto no sea. Y si somos maestros, si somos educadores, mucha más responsabilidad tenemos en este tipo de fenómenos. Hemos insistido mucho en enseñar matemáticas y ciencias y hemos dejado de lado mucho la educación moral, la formación moral de los niños. Recuerden su infancia, y yo creo que todos podemos recordar nuestra infancia. Cuando nosotros éramos niños, nadie nos enseña a vivir y la vida es muy difícil, ¿verdad? Encontrarle sentido a la vida, ubicarte en el mundo y construir tu concepto propio de lo que es bueno y de lo que es malo, es muy difícil. Es como para el matrimonio, ¿verdad? ¿Quién nos enseña a noviar y a casarnos? Nadie. ¿O quién nos enseña a ser papás? Eso sí, para ser hijos somos buenísimos. Los mexicanos es el deporte que más practicamos. Pero una vez que nacen los chamacos no sabemos qué hacer con ellos. No, ¿cómo lo damos? La mamá, ¿cómo la teta? ¿Cómo se la doy? ¿Cómo se la quito? ¿Cómo acostar al niño? Lo que creo que René lo dijo en su discurso, el papel de los papás es fundamental. Cuando los papás le hablan a los niños, ¡ay, mi chiquitito! En lugar de hablarle como ser racional con el lenguaje nuestro, le hablamos con un lenguaje como de animales, así como extraño, ¿verdad? ¿Y qué creen que van a aprender los niños? Pues los niños también se hacen niños mimados. Tardan muchos años en aprender el español. Bueno, es un ejemplo nomás, pero esa es la verdad. Nadie nos enseña, pero en cambio sí estudiamos para ser maestros. Pero el error, un gran defecto que tiene México, no culpemos a las normales, porque me parece un exceso de autodenigración culpar a las morales. ¿Cómo vamos a culpar a las morales si durante años las normales las hemos tenido abandonadas? No las hemos atendido, no les hemos dado, nadie, ningún secretario de Educación se puso con anterioridad. Tal vez un poco don Jesús Reyes Heroles comenzaba a explorar el asunto y lo hizo de manera un poco autoritaria. Pero ponerse a pensar cómo debería seleccionarse a los alumnos, a los maestros, cómo deberían ser los planes de estudio, qué papel, fíjense bien, la enorme responsabilidad que significa que un maestro se encuentre frente a un niño en un aula. Bueno, dicen ustedes, no, ojalá fuera un niño, ¿verdad? Pues no, son 30 o 50, ¿verdad?
¿qué hacer frente? Cuando llegas tú, normalista, por primera vez te paras frente al grupo, ¿y ahora qué hago? Sí, y algunos de castigo, ¿verdad? Mandan a los nuevos al primer año de primaria, ¿verdad? Es la primera, a ver, te vas al primero. Ah, sí, hombre, sí. Y llegas al primer año y sabes lo que significa enfrentarte a 40 o 50 chamacos que recién llegan por primera vez a la escuela. Es un fárrago, es una monserga, un problema enorme. ¿Cómo mantener orden? ¿Cómo captar la atención de los niños? ¿Cómo poder transmitir un concepto que yo tengo en mi cabeza claro, hacer que este concepto pase claramente a la mente de otro? Es algo sumamente difícil. Entonces, pero nuestra educación se ha cargado mucho. Venimos de una revolución, ¿no? En gran parte el espíritu popular de México fue conformado por ese gran terremoto que fue la Revolución Mexicana, que yo lo pienso y digo que no ha sido suficientemente estudiado. Bueno, hay estudios como de Pancho Villa, de Friedrich Katz, que ustedes deben conocer, publicado por Editorial Era en 2 volúmenes, que todo el mundo debe leer. Es el único. Hay otra historia ahí, que hay varias, ¿no? De Pancho Villa, pero no, ni la de Mariano Azuela es recomendable, ¿no? La de Friedrich Katz hay que leerla. Y entonces, si la leemos, podemos entender que la herencia que recibimos en gran parte fue una herencia de barbarie. Las revoluciones campesinas nunca fueron portadoras de civilización, de cultura. Eso, recuerden la Revolución China, ¿no? Y la Revolución Cultural China. La misma Revolución Soviética, aunque los soviéticos se encargaron ahí de matizarla, ¿no? Es decir, todas las revoluciones campesinas fueron antiintelectuales. Y lo primero que pidió la revolución fue la supresión de la universidad, ¿verdad? Cuando triunfó. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo un choque entre cultura y revolución tremendo. Y somos herederos de esa conformación cultural que surgió entre el porfirismo y la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana no pudo habernos dejado un gran bagaje de moral, ético. Nuestras escuelas enseñan a sumar, a restar, enseñan aritmética, enseñan ciencias, pero muy pocos se preocupan por enseñarle a los niños a tomar decisiones morales, a hacer juicios morales, qué es lo bueno, qué es lo malo, a comprometer a los niños a llevar una vida pacífica, a enseñarle a los niños lo que significa la violencia y lo negativo de la violencia, a enseñarles, por ejemplo, los papás les dicen a los niños: si te pegan en la escuela, defiéndete, tú pégale también. Y esa es una regla pedagógica, pues, realmente medio bárbara, ¿verdad? Es decir, lo que está ocurriendo es gran parte culpa de todos los mexicanos también y culpa de todos nosotros. Y no debemos sustraernos a esa responsabilidad. Bueno, esta es la introducción, ¿eh? Ahora voy a hablarles un poco del sistema educativo y tratar, como el señor delegado del sindicato que estaba aquí hace un momento dijo en su discurso, lo que hizo Silvia Schmelkes la semana pasada
ante el sindicato, quisiera hacerlo aquí, es decir, un poco informarles y con eso un poco quitar un poco de cargas y de angustias que dominan al magisterio en relación con la nueva reforma educativa. Creo que lo importante es decir que ¿usted cambió? Sí. Bueno, lo importante es decir que el punto de partida del sistema educativo si quieren, me voy a poner un poquito hasta aquí, lo más o menos. Es decir, perfecto. Sí, gracias. Creo que el punto de partida no es muy bueno. Las evaluaciones que desde hace 15 años más o menos se vienen practicando en el país nos demuestran que los niños no están aprendiendo lo que deberían aprender ni en primaria, ni en secundaria, ni en educación media superior. En consecuencia, tenemos problemas de aprendizaje, pero también tenemos problemas de acceso. Hay niños que se quedan fuera de la escuela. O sea, nuestro sistema, aunque ha crecido de una manera espectacular, sobre todo a partir de 1970, hoy tenemos 35 millones de alumnos en México. Una cosa espectacular. Somos el país más escolarizado de América del Norte, más que Estados Unidos y más que Canadá, contando niños escolarizados por habitantes, haciendo esa relación. Tenemos mucha escolarización. Sin embargo, sigue habiendo problemas. Cuando la gente de INEGI llega a los hogares a mitad del año escolar, les contestan que 2.9 millones de edad de 3 a 5 años no van a la escuela, o sea, no van a preescolar. Que 407,000 de 6 a 11 años no van a primaria y que 548,000 no van a secundaria. 3.9 millones en general de educación básica no asisten a la escuela. En la mayor parte de los casos se trata de niños que viven en localidades donde sí hay escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dudar tanto de dónde salen los niños? Bueno, sabemos que en gran parte en las comunidades rurales los papás se llevan a los niños al campo a trabajar desde muy pequeños y los hacen que se ausenten de la escuela. Entonces, en otros casos tenemos discapacidad y en otros casos claramente lo que tenemos es deserción. También existe un problema de inequidad que todos conocemos. México es un país de contraste. El hombre más rico del mundo vive aquí en ese país, pero también somos uno de los países más pobres de la tierra. Casi 40 millones de pobreza y 27 millones de pobreza extrema, algo así, o casi 50 millones de pobreza. Entonces, si nosotros comparamos las zonas urbanas contra las zonas rurales, las desigualdades son radicales. Incluso aquí en Chihuahua mismo, en la ciudad, ¿no? Si vas a una zona rica, las escuelas funcionan de una manera. Si vas a una colonia pobre, funcionan de otra manera, más deficiente. En la Ciudad de México esto es dramático, ¿no? Si va uno a Tlalpan, a Coyoacán, o si va uno
a Iztapalapa, a las zonas pobres de la Ciudad de México, es una cosa abismal la diferencia, ¿verdad? Entonces, hay problemas de inequidad regionalmente, ¿no? El sur de la República, vean Guerrero, ¿no? Por favor, Guerrero es un estado realmente abandonado de Dios, que vive en la mayor de las pobrezas concebibles. En ningún estado hay tanta hambre como en Guerrero. Y lo mismo, menos en Oaxaca, pero Chiapas también. Es decir, y se ven cantidades enormes de dinero para ayuda social, pero ese dinero de alguna manera no se usa eficazmente. Y como alguien ha dicho, ¿no? Damos dinero a la gente, pero no le enseñamos a trabajar a la gente para vivir. Entonces, cuando le dejamos de dar dinero, la gente se muere de hambre, ¿verdad? Y tenemos las comunidades indígenas. Hay 68 grupos etnolingüísticos que son el 10% de la población. Ahora, la calidad, creo que todos lo sabemos, en los exámenes de PISA, nuestra fortuna nunca ha sido muy buena, ¿verdad? Y nos vamos a los últimos lugares. Fíjense bien, en 2012, 41% de los alumnos en lectura, 55% en matemáticas y 47% en ciencias estaban por debajo del nivel 2, o sea, el básico o mínimo de la prueba. Los propios exámenes que hace México, como el SCALE, 18% en sexto, 36% en secundaria, 17% en primaria y 52% en secundaria están por debajo del básico en matemáticas. Es decir, hay muchos problemas de tipo estructural en el sistema educativo. 31 millones mayores de 15 años en educación no han terminado su educación básica. Eso es lo que le llamamos el rezago, ¿no? 31 millones. Hay 21% de ineficiencia en secundaria, 42% en media superior. Este es el secundaria y media superior son nuestros graves problemas, ¿verdad? Y solo 26% tiene la matrícula de educación superior. Ahora, bueno, esto es un poco esquemático, ¿no? ¿Cuáles son las causas de todo esto? Pues son muy complejas. Tienen que ver con la cultura de México, tienen que ver con el sistema educativo, tienen que ver con la pobreza. No podemos pedirle a gente que vive en regiones sumamente pobres e incultas que de ahí salgan niños con muchas competencias intelectuales. Entonces, pero quizá haya que decir respecto al sistema educativo que el sistema educativo, es cierto, la SEP fue creada en 1921, van a ser 100 años, dentro de 7 años. El sistema educativo creció, pero en 1940, ¿se acuerda? Creció sobre todo con las políticas hacia el área rural que apoyó Elías Calles, que apoyó Cárdenas, que apoyaron a esos presidentes, pero después de Cárdenas, en 1940, entró Ávila Camacho, y luego vino Miguel Alemán, etcétera, etcétera. Ellos apoyaron una política urbana de industrialización y abandonaron el campo. Ya para 1950 el director de Normales
rurales, que era Mario Gil, un destacado maestro y periodista, escribía: la escuela rural mexicana está totalmente abandonada. Es una desgracia. Pero en realidad se reorganizó el sistema educativo. En 43 se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En 45 se formó el Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio. En 1946 se expidió la Ley General de Condiciones Generales de Trabajo, que todavía sigue vigente, en la que se establece el escalafón. Y aunque, si ustedes leen ahí, sobre todo, creo que hay un decreto para el escalafón, no estoy seguro, ya no me acuerdo. Pero si se lee bien, se dice, bueno, para que los profesores se promuevan de un nivel a otro del escalafón, deben un montón de requisitos, ¿no? Después, esos requisitos se olvidaron y bastaba dejar pasar el tiempo durante varios años para que uno pudiera pasar de una categoría a otra. El tiempo era el factor importante en el escalafón. Y comenzó a darse una serie de vicios dentro del sistema, lo de herencia de plazas, venta de plazas, una serie de irregularidades, profesores comisionados que se iban al sindicato en grandes cantidades, etcétera, etcétera. Las cosas, como ustedes vieron, si ustedes leen las memorias de don Jaime Torres Bodet, en 1958, don Jaime fue secretario de 43 a 46 y regresó en 58 a 64. Y cuando regresó, él dijo, ¿qué pasó con las reformas que hicimos en 43 y 46? Pues ya no hay nada. Y él, reflexionando, dice, bueno, el puente entre la autoridad educativa y las escuelas son los supervisores. Si un supervisor se enfrenta al dilema de obedecer a la autoridad educativa u obedecer al sindicato, ¿a quién creen ustedes que va a obedecer? Pues al sindicato, ¿verdad? El sindicato, porque el sindicato estaba más cerca de la vida de las escuelas que las autoridades educativas. En consecuencia, el sindicato fue tomando crecientemente influencia. La ley dice que el 50 de plazas le corresponde al sindicato y 50 a la autoridad. Al final la autoridad le dejó el 100% de plazas. Al final los gobernadores llegaban. El sector educativo se convirtió en una prioridad política de primer orden porque reunía a cada vez más maestros. Ahorita ya hay 1.400.000, 300, no sabemos exactamente, pero hay 1 millón y muchos más maestros. Bueno, imagínense el poder político que tienen esos maestros. Tienen bajo su tutela a 30, 40 niños y atrás de esos niños hay familias. Los maestros eran líderes sociales, sobre todo en la época de Cárdenas. Entonces movían votos, movían población. Entonces, controlar a los maestros políticamente se convirtió en una gran prioridad para el gobierno mexicano. Entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación adquirió un enorme poder. Entonces había gobernadores que llegaban a la Secretaría de Educación y para no tener problema, lo primero que hacían era que se dirigían al secretario general o a la secretaria general del sindicato y le decían, recomiéndame a alguien para la Secretaría de Educación. Todavía hace un año se decía que 17 de los secretarios de Educación Pública de México
los había recomendado la profesora Eleusterio Gordillo. Es decir, el problema es la política que se metió, se infiltró, se coló, y sobre todo la política sindical fue convirtiéndose en un catalizador de problemas en la época de Fox y en la época de Enrique Calderón. Yo no soy antipanista, no pertenezco a ningún partido, pero el hecho es que Fox tuvo una relación personal con la profesora Eleusterio Gordillo, y esa relación personal hizo posible que el Eleusterio diera un enorme poder al sindicato y le empezó a transferir grandes cantidades de dinero que incluso se hicieron públicas. Tanto poder tenía la profesora líder del sindicato que todo el país se daba cuenta, ¿no?, cómo subía como la espuma, y ella lo exhibía cada vez que podía con su vestuario y sus joyas, etc. Pero en 2005 la líder sindical se preguntó, bueno, si tengo tanto poder, ¿por qué no tengo mi partido político? Entonces dice, vamos a hacer un partido político de los maestros. Entonces surgió el famoso PANAL. Y entonces fíjense que el PANAL me lo quiere retirar. Yo dije, hasta aquí llegué. Entonces, bueno, pero fíjense que en 2006 vinieron las elecciones, llegaron las elecciones, y ¿con cuántos votos ganó el presidente Calderón? ¿Se acuerdan? Muy poquitos, 300,000, 400,000, muy poquitos. El presidente Calderón al siguiente día recibió una llamada de la profesora que le decía, ese poquito de votos con el que ganaste son votos que ganó nuestro partido, el PANAL, para ti. Eso le ganó a la líder sindical, no quisiera. Eso ocurrió así, un enorme poder en el sexenio calderonista, a tal punto que se acuerdan que Calderón puso de secretaria a la doctora Josefina, y la doctora Josefina expidió su programa sectorial de educación en 2007 como correspondía, y no le gustó a Eleusterio Gordillo, que tomó un pleito con la secretaria de educación muy feo. Y en un momento dado hubo un congreso del sindicato, quienes estén en el sindicato lo recordarán bien, y a partir de 2 congresos que hubo consecutivos, de ahí surgió un nuevo programa educativo. Entonces se borró el programa oficial ya aprobado y apareció otro que fue la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, teniendo como operador principal al subsecretario, que era yerno de la susodicha. En consecuencia, se creó un sistema de gobierno en educación que nunca había existido. Se formaron comisiones mixtas en donde que gobernaban la educación, 50% representantes sindicales y 50% representantes de la autoridad. Por primera vez en la historia de México, en la Rectoría de la Educación estaba participando un organismo privado, que era el sindicato, ¿no? Y el Estado estaba renunciando a su soberanía sobre la educación, al papel de rector de la educación que le ordena la Constitución.
En estas condiciones, pues se creó un auténtico desorden dentro de la Secretaría, renunció la secretaria y los demás secretarios, bueno, hubo mucho desorden, mucha descomposición. Pero sí, mucha indignación también del público que veía, ante los ojos de todo el mundo estaban ocurriendo esas cosas, y de los maestros. La gran mayoría de los maestros vieron con indignación todo esto. Entonces, cuando llega el nuevo gobierno, se plantea una nueva política. ¿Qué quiere? En primer lugar, acabar con esa mixtura extraña entre sindicato y autoridad, retirar al sindicato a sus funciones, como lo decía el líder sindical hace un momento. La función del sindicato es defender los derechos de los trabajadores, punto. Pero no dirigir la educación. Entonces, recuperar la rectoría de la educación fue un primer objetivo del gobierno actual. Pero luego, bueno, creo estos esquemas, todo esto se los van a dar a ustedes, según tengo entendido. Ustedes lo pueden ver, ¿no? Las causas internas de la crisis educativa. Muchas veces es la limitada capacidad que tienen los directores, los supervisores de supervisar y los directores de dirigir a sus escuelas y de organizar a sus maestros y construir verdaderas comunidades educativas. La supervisión meramente administrativa, los métodos educativos, es decir, el plan de estudios de la normal ahora no está tan mal como estaba antes de 84, por ejemplo. En 84, Reyes Heroles introdujo una primera reforma. ¿Y qué hizo Reyes Heroles? Llamó a investigadores educativos por primera vez a diseñar el plan de estudio de la normal, y a maestros también. Pero y en 92 creo que fue la siguiente reforma, 96. Estaba Olac Fuentes en la subsecretaría, estaba Miguel Limón en la secretaría. Pero fíjense bien, ya entonces, ¿se acuerdan? Comenzaba a florecer mucho en México la teoría del aprendizaje, Piaget, ¿se acuerdan? Piaget, mucho Piaget, César Corr, el constructivismo, o el modelo de aprendizaje constructivista estadounidense de Jerome Bruner, etcétera, etcétera, o Ausubel, o una serie, Ausubel. ¿Cómo se pronuncia? En fin, diversos autores, pero la teoría del aprendizaje, teoría del aprendizaje, entonces todos nos fuimos a estudiar. Ya estamos con el primer año de vida del niño de Piaget, que es un librote así, ¿verdad? Tratando de entenderlo. O el criterio moral del niño, ¿no? Que es sumamente complicado. Ya estábamos tratando de entenderlo porque estaba de moda, ¿no? Bueno, lo real es esto, que esa moda pasó muy rápido en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. Aquí no pasó de moda, todavía seguimos leyendo a Piaget. Pero la verdad es que el pensamiento educativo del mundo pasó de estudiar teoría del aprendizaje y reconocer la importancia de la teoría del aprendizaje a la idea de que para que ese aprendizaje se diera en el aula se necesitaba un nuevo profesional, un nuevo tipo de docente.
El docente es, después de años, ¿no?, de estudiar, de exámenes, de estudiar teoría del aprendizaje, los investigadores reconocieron que el docente es el factor más determinante en el aprendizaje del niño. ¿Qué significa esto? Que la profesión docente es una profesión del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Significa que el profesor en el aula lo que tiene que hacer es un problema de didáctica. Que tiene que hacer es construir contextos o situaciones de aprendizaje, ¿verdad? Y entonces eso es distinto al profesor. Yo aquí lo puse, ¿no? Esta reforma es inédita, no tiene que ver con el plan de 11 años, que fue para cubrir la demanda, no tiene que ver con la de Echeverría, que ¿se acuerdan que cambió los planes de estudio y los libros de texto? Echeverría también trató de meter el conductismo, nadie se acuerda. Echeverría se trajo a un grupo de la UNAM que eran conductistas y trató de meter desde primaria y secundaria los métodos cognitivos, pero los profesores Entonces al final se hicieron los planes de estudio por áreas, ¿se acuerdan? Y se hicieron, en fin, y se llamó a personas muy importantes a hacer los libros de texto. Yo me acuerdo que en biología estaba Juan Manuel Gutiérrez Vázquez del Politécnico, estaba la bióloga Montserrat Guisbert, estaba Carlos Simas, el papá, ¿no?, el líder estudiantil, matemático, estaba otros matemáticos del Politécnico muy buenos, excelentes. Estaba la maestra Josefina Vázquez del Colegio de México, y ellos fueron los que hicieron los libros de texto y los planes de estudio. Y luego llegó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el cual yo participé y asumo todas las responsabilidades. El acuerdo se basaba en una estrategia, como si ustedes se fijan, si ustedes revisan los informes presidenciales de los presidentes de México de 1950, 1970, ¿qué hacían los presidentes? Construimos 5,000 escuelas, construimos 10,000 escuelas, 15,000, 20,000. Total que la marcha de la educación era aumentar la oferta, construcción de escuelas, etcétera, etcétera. Pues nunca nos decían qué estaban aprendiendo los niños. Y cuando iba uno a una escuela y quería uno entrar a la escuela, no, usted no entra aquí. No, pero quiero entrevistar a los maestros. No, vengo de la UNAM. No entra. Total que no se podía. Era un sistema hermético y opaco. Y no sabíamos, era una caja negra, pero no sabíamos qué ocurría allá adentro. Entonces, la estrategia del Acuerdo Nacional era: vamos a darle fuerza a los padres y a la sociedad, a la comunidad, como ocurrió en la antigua escuela rural mexicana, para que presione desde fuera y abra esa caja negra, ¿no? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que en el plano político el CENTE tenía un enorme poder. Las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y Senadores estaban en manos de diputados del CENTE y de senadores del CENTE. Entonces, cuando la reforma llegó a manos de ellos dejaron toda la reforma, ¿verdad? Nada más, cuando los consejos de parental social no les dieron ninguna facultad. Asociaciones de padres, nada. Y al final, sanciones a quienes violen esas leyes,
pusieron un párrafo que dice: ninguna sanción será aplicable a los trabajadores de la educación de este país. En otras palabras, la Ley General de Educación, que se aprobó en 1993, pues no servía para nada, porque si no sancionaba a los trabajadores de la educación, ¿a quién iba a sancionar? A nadie. Pero esa es la política y ese es el resultado que hoy tenemos en México a causa de esos movimientos turbios que se daban en la política y en el sistema educativo. Bueno, el acuerdo incluyó carrera magisterial, que como ustedes saben, al principio hubo 90% de demanda, al final la demanda ya era 30%, muy poca, había bajado mucho, porque las cantidades de dinero que se estipulaban también bajaban. Esta reforma, dije yo anteriormente, tiene un principio que es recuperar para el Estado la rectoría de la educación. Pero tiene dos objetivos fundamentales. Es profesionalizar la enseñanza y fortalecer la autonomía de las escuelas. Lo que se quiere es elevar la eficacia de la práctica docente y crear, fíjense bien, auténticas comunidades escolares. ¿Qué significa profesionalizar la docencia? Pues significa hacer del docente un profesional que trabaja, cuya práctica está sustentada en conocimientos científicos, que tiene más autonomía, más libertad de decisión, como todas las profesiones, y que tiene mayor estatuto social y por lo tanto tiene más ingresos. Eso es lo que teóricamente está planteando esta reforma. La práctica, señores, depende en gran parte de ustedes, pero muy bien, vamos a cambiar la profesión, tiene que cambiar el ingreso, profesor, de todo el personal académico, directores, supervisores, todos tienen que subir. Lo que se quiere es darle un nuevo estatus al profesor, ya no como trabajador, que así lo consideraba el CENTE, como burócrata, como empleado, apóstol, misionero, toda la retórica de la revolución, sino como un profesional del aprendizaje. Lo que distingue a un profesional de un trabajador común y corriente es que el trabajo del profesional es un trabajo con base intelectual. Es una actividad con un fundamento científico, disciplinario, riguroso y que se obliga a un permanente desarrollo técnico-científico. Segundo, que el ejercicio profesional cuenta con ciertos grados de libertad y que tiene un mejor estatus económico. La autonomía de la escuela, que está sobre todo en el acuerdo 717 que es pedido por la SEP. Les recomiendo que lo busquen ustedes. Pero fundamentalmente lo que se quiere es que la escuela se fortalezca, que reciba dinero primero, que no recibe directamente cantidades, cuotas de dinero para sus necesidades inmediatas, que haya más autonomía, que no esté la burocracia encima de la escuela. Y luego, el programa sectorial dice que hay que crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del sistema educativo. Estas declaraciones y estos compromisos son sumamente importantes. Fíjense bien, profesionalizar el magisterio
La escuela, por primera vez, la escuela está siendo colocada en el centro. Entonces la escuela debe enriquecerse material e intelectualmente. Entonces, la profesionalización de la docencia se encuentra ya definida en la Constitución, pero también en la Ley General del Servicio Profesional Docente, ley que les recomiendo leer. Lo que establecen tanto la Constitución como la ley es que el ingreso, fíjense, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de la profesión docente se harán mediante mecanismos estrictamente académicos por medio de concursos de oposición y evaluaciones de desempeño. No se asuste. No debe haber temor, por una razón, fíjense bien. La única prueba que tiene capacidad inmediata para descartar a un profesor es la de ingreso, como ha sucedido siempre. De la normal a que te den la plaza, pues hay que pasar un examen de selección. Pero ahora se hace un concurso de oposición, algo más complejo, se supone más refinado. Pero ninguna de las demás evaluaciones tiene ese efecto. De modo que quien tenga 20, 15, 10, más años con una plaza, jamás debe preocuparse de que va a perder esa plaza. No puede perderla. Las leyes no son retroactivas. ¿Me explico? Constitucionalmente no son retroactivas. Si usted tiene una ley legal, legítima, una plaza legal, legítimamente adquirida, nadie puede quitártela, ¿verdad? Eso es importante entenderlo, porque se crean muchos rumores y los profesores se sienten amenazados y ya viene la evaluación. Pero la evaluación del desempeño, que es la que viene en 2015, es una evaluación puramente formativa. Pues después de la ley de la evaluación del ingreso, viene la formativa. ¿Y la formativa qué quiere? Formarte, ayudarte. Es decir, la evaluación formativa, el sentido que tiene es identificar las debilidades académicas que el profesor tiene para apoyarlo. Ese es el sentido de la evaluación formativa. Ahora, la evaluación se hace de acuerdo a perfiles, parámetros, indicadores. Esto suena muy raro. Yo ahorita les voy a decir para que se den cuenta que no es nada del otro mundo. ¿Qué les van a preguntar a todos ustedes? Tomen nota. Casi lo que pueden imaginarse. A un profesor, no digo un director, supervisor, y tal les digo a los directores y supervisores cómo les va a llegar la bolita. A un profesor se le pregunta, uno, la planeación didáctica de su clase. Perdón, un examen objetivo para ver el conocimiento que tiene la materia que enseña, ¿no? Si es primaria, pues tiene que saber su grado. La planeación didáctica que se hace en el salón de clases. Alguien va a observar su práctica en el aula. Alguien, o se discutía si se hace un video, en fin, no sé. ¿Quiénes van a ser los evaluadores? Otros profesores de las mismas escuelas. O sea, no pueden ser marcianos, ¿verdad?
son otros profesores. Ahora, también se va a hacer portafolios. ¿Qué es portafolios? Se buscan evidencias de lo que el profesor ha enseñado en los cuadernos de los chicos, en las notas de los profesores, etc. Y luego también se evalúa la responsabilidad profesional. Los directores aquí tienen un papel y los compañeros no van a opinar. El director tiene que opinar, bueno, este profesor, ¿cómo se porta? Pues se porta bien, o es muy rebelde, es muy travieso, bromista, no es eso. Entonces, el director sí participa en la evaluación del profesor. Ahora aquí viene la del director. ¿Cómo ven? La del profesor es elemental, es lo lógico. No se le puede preguntar. Ahora, permítanme. A los directores, esto es lo que hasta ahora ha pensado el instituto, puede cambiar. No, les aseguro que no va a cambiar mucho. A los directores solo 3 cosas se les van a pedir. Uno, un examen de conocimiento sobre cómo dirigir una escuela. ¿Qué se necesita o en qué consiste la dirección de una escuela? Se le estoy pasando el tip para que de una vez se pongan a leer. Dos, una ruta o un plan para mejorar su escuela. A ver, hazme un plancito para mejorar tu escuela. Señores, se supone que eso es obvio, ¿no? Y tercero, una entrevista, ¿no? Llega un evaluador y hace una entrevista. Ahora, supervisores. También se les va a preguntar, a ver, señores supervisores, ¿qué es la supervisión? Si está un señor ya muy grande de edad, de otra época, por ejemplo, de esos supervisores que están desde los años 50, y le hacen esa pregunta, pero ellos es llevar papeles al suelo y traer otros. Entonces, no, ¿verdad? No, eso tiene que... La supervisión en sentido moderno es otra cosa, y eso es lo que... supongo que ustedes han tenido reuniones y han discutido eso, porque ahora se empieza a renovar la supervisión. El supervisor puede jugar un papel extraordinario, sí se activa, ¿no? Sí se prepara y para ayudar a la escuela, a los maestros. Segundo, pues también tiene que hacer un plan de cómo mejorar el funcionamiento de su zona escolar, identificando carencias, etcétera, ¿no? Todo lo que... el supervisor tiene que conocer su zona escolar. Es básico. Y también una entrevista, ¿no? Ya están los tips fundamentales resueltos. Pónganse a machaquear. Bueno, bueno, eso desde luego, ¿no? Los derechos de los trabajadores. Es decir, fíjense bien, hay una cosa que cuando un alumno es considerado idóneo y se le otorga una plaza,
En el momento en que recibe la plaza, ese supervisor, ese profesor, es acompañado, esto se le llama acompañamiento, por un tutor. Ese tutor lo va aconsejando durante todo el año. Al final del año presenta un examen. Durante otro año, 2 años, que se llaman 2 años de inducción para que se conviertan en profesores. Pero si el muchacho que acaba de entrar a la plaza no asiste a los cursos, no le hace caso al tutor, pues puede suceder, yo creo que eso va a ser excepcionalmente, que al segundo año el tutor, se le hace un examen también al segundo año, el tutor lo retira de la docencia y pierde derechos sobre su plaza. Ese sí es un riesgo al ingresar. Pero, claro, estamos aprendiendo, ¿no? Es decir, los tutores, ¿quiénes son? Otros profesores, ¿no? Entonces, también estamos pensando, dado que la Secretaría, hay un problema de números ahí, de estadística, ¿no? Entre cuántos, por ejemplo, cuántos evaluadores necesitamos para la evaluación del desempeño. Pues 3,000 decimos nosotros, y la Secretaría de Educación dice, muy bien, ¿de dónde los vas a sacar? ¿Cómo? No es un problema mío el instituto. Entonces dice la Secretaría, pues yo no voy a descargar de trabajo a 3,000 profesores para que se vayan de balance. Entonces, estamos en una negociación ahí para ver. Exacto, tú tienes razón. Por eso sí necesitamos 3,000 marcianos. Muy buena. Es decir, sí hay un problema. Ahora, los tutores también tienen que estar sobre los profesores. ¿Y de dónde van a tomar tiempo, verdad? Yo creo que necesitamos profesores de medio tiempo. Bueno, y necesitamos una contratación que sea de tiempo completo, pero cuyas tareas se dividan en docencia y tutoría. ¿Me explico? Que trabaje. Ahora, está ocurriendo algo muy extraño en el sistema educativo. Como se están llamando a todas las plazas a sus sitios de trabajo, muchas estructuras educativas están quedando, porque antes estaban comisionados ahí, ¿no? Están quedando vacías, pero las escuelas están quedando con maestros sin grupo. Entonces, les digo que hay un problema de aritmética ahí que habría que resolver, porque esos profesores sin grupo podrían desempeñar otras funciones, o podrían organizarse mucho mejor, yo diría, la docencia de otra manera, que haya, cuando se pueda, 2 maestros por grupo, ¿no? Eso lo está considerando la Subsecretaría de Educación Básica. 2 maestros por grupo, es decir, un titular y un ayudante, ¿no? El aplauso lo agradecería mucho si estuviera en mis manos decidir eso. Pero no, lamentablemente no. Bueno, esta es básicamente la reforma. Ahora, hay otras cosas, ¿no? El papel del INE. El INE antes era un pequeño centro que, aunque no era autónomo, pues parecía una pequeña universidad académica, de muy alta calidad. Está cambiando todo esto, porque el INE ahora ya no es eso. El INE es una institución muy poderosa, porque va a evaluar no solo a los docentes, sino que va a evaluar a los alumnos, va a evaluar las escuelas, los planes de estudio, los libros de texto,
la estructura de la organización en los estados de la Secretaría de Educación, la estructura de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y entonces, pero el INE tiene una particularidad que la Constitución le da y que es nueva, que una vez que evalúa y recoge los datos, propone reformas o directrices, hace recomendaciones para cambios. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta que el INE puede ser un motorcito de transformaciones para el sistema educativo, positivas, ¿no? Buenas para el sistema educativo. Entonces el INE es una institución enorme que va a tener oficinas en cada estado de la República, en fin, que tiene que crecer muchísimo y tiene que acompañarlos a ustedes, maestros, directores, supervisores. Nosotros necesitamos estar muy cerca de ustedes. Si los perdemos de vista a ustedes, pues nuestro trabajo también se va por otro lado, ¿no? Entonces, hemos trabajado muy arduamente en estos 2 años por acercarnos a los profesores, a los directores, a los supervisores, por platicar, por escucharlos, los hemos convocado al instituto, en fin. Y tenemos un Consejo Nacional Pedagógico donde participan 18 maestros y directores que nos aconsejan, ¿no? El INE va a ser la autoridad suprema en evaluación, o sea, la SEP misma va a tener que someterse a la autoridad evaluativa del INE. Bueno, un gran sueño, y que creo que está siendo real, comienza a ser realidad, no obstante la agitación que privan las normales, es cambiar las normales. Convertirlas en verdaderas universidades, en darles el estatuto de universidades. En todo el mundo las normales ya tienen estatuto universitario, menos en México. Entonces, ¿cómo se va a lograr? Se está trabajando en eso. Ya hubo una consulta generada por la Secretaría de Educación y se va a cambiar, fíjense bien, los sistemas de formación continua de los docentes. Una cosa sabemos, según PISA, en los años pasados, México era el país que más gastaba en cursillos para actualización de docentes y el que menos resultados tenía. No sirven los cursillos. Y tú ibas porque te iban a dar el documento, ¿verdad? Y con ese documento subías de carrera magisterial. Acabó. Bueno, carrera magisterial se va a convertir aquí, debo decir paréntesis, perdón, en un sistema que se llama evaluación en la función. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres profesor de preescolar, o eres director, o eres supervisor. Sin dejar de ser lo que haces, vas a poder promover. Promoción en la función. Yo dije evaluación, es un error. Promoción en la función. ¿Qué quiere decir? Como en la universidad, ¿no? Va a haber categorías. Entonces, ¿tú qué eres? Yo soy profesor de primaria, categoría C. Entonces todo el mundo va a estar realmente en un sistema de carrera magisterial, porque te vas a poder promover. Y claro, para reconocerles los salarios, los ingresos que habían ya conquistado en carrera magistral, se les van a dar las categorías correspondientes a los profesores, de tal manera que nadie va a perder aquí. Es un sistema que va a beneficiar a los docentes. Bueno, vuelvo a esto. La formación continua no sirve, la tradicional, los centros de maestros, pues están solos la mayor parte del tiempo, no tienen la dinámica que se pensó debería tener. Entonces, no sé qué va a pasar con ellos, pero ahora
la moderna formación continua se da en la propia escuela. En la propia escuela. Hay muchas cosas de evaluación continua y de mejoramiento de la docencia. Yo les debo decir una cosa muy importante. La profesión docente es, sin duda alguna, la profesión más difícil o una de las más difíciles de realizar de todas las profesiones que existen. De todas, no lo digo yo, lo dicen los clásicos, los autores clásicos. ¿Por qué? Porque la tarea de formar a un ser humano, que los padres comienzan y que el maestro continúa en la escuela, es una tarea enormemente compleja. Enormemente compleja. Entonces, los niños tienen que adquirir sentido, darle sentido a su vida, tienen que aprender los elementos básicos que le permiten desenvolverse en la sociedad, tanto cognitivos como morales, ¿no? Los básicos. Necesitamos hacer seres autónomos que decidan por sí mismos y seres además que piensen críticamente, inteligentes, con una autoestima fuerte, elevada. Entonces, todo esto exige un enorme esfuerzo por parte del profesor. Si el profesor está tratando con 30 alumnos, por favor, es una tarea imposible, ¿no? El profesor necesita ayuda. La evaluación es una ayuda. Por ejemplo, cuando empiece el año escolar, en Francia los profesores han inventado lo que se llama la educación por contrato. ¿Qué quiere decir? Que el maestro se reúne con sus alumnos y dice: señores, este es un nuevo año escolar. Estos son los objetivos. ¿Qué opinan ustedes de los objetivos? Pues si tienen opinión se discute. Muy bien, ¿estamos de acuerdo que estos son los objetivos? Sí. Ahora vamos a repartirnos las responsabilidades. ¿Qué les toca hacer a ustedes y qué me toca hacer a mí como maestro? Y se firma un contrato. El contrato se pone ahí frente en la pared, en cartulinas, y ese contrato sirve para regular y legitima la intervención cuando es necesario del profesor, cuando se viola alguna norma. Es decir, los alumnos tienen que participar más conscientemente en el aprendizaje, tienen que saber a dónde va, qué buscan, porque si no, no hay motivación. El cuadro clásico es del profesor que está dando la clase de espaldas al grupo y el grupo está echando relajo. Eso sobre todo en secundaria. Bueno, pues no, señor. Necesitamos que los niños se comprometan también. Y el profesor necesita hacer una evaluación diagnóstica, porque si tú enseñas matemáticas de segundo año en secundaria, es conveniente que tú llegues el primer día de clase y apliques un examen y tú sepas si vas a ver ecuaciones cuadráticas o álgebra de tal nivel en segundo año de secundaria. Entonces, es muy importante que hagas un examen para ver qué saben los alumnos. Ese examen te va a permitir identificar un grupo que sabe poco, un grupo que sabe esto, otro grupo. Y entonces te permite hacer la topografía del grupo o clasificar a los alumnos. Porque el problema es cuando no sabemos a quién le estamos hablando, qué sabe el interlocutor, pues hablamos como pericos, ¿verdad? Porque en realidad a veces el que nos está escuchando no tiene la preparación para seguirnos. Entonces necesitamos saber qué sabe el otro para empezar a construir a partir de lo que sabe. Y otra cosa es la evaluación, el check-up que dicen los niños. Tú vas a explicar un concepto. Explicas un concepto e inmediatamente que lo explicaste,
tú debes crear un mecanismo para saber si ese concepto ha sido asimilado, en qué grado ha sido asimilado por los alumnos. Entonces, un evaluador de Estados Unidos, que se apellida Popham, propone, por ejemplo, un sistema un poco infantil, aparentemente, que consiste en un semáforo, que los niños tengan palitos con 3 colores, rojo, verde y amarillo. Pero entonces, al terminar de explicar el concepto, se voltea hacia el grupo y pregunta cómo entendieron, quiénes entendieron, en qué grado entendieron este concepto. Rojo, no entendí nada. Verde, lo entendí bien. Amarillo, medio. ¿Ves? Entonces el profesor rápidamente tiene una idea del éxito que tuvo su explicación. Si no tuvo éxito, el profesor tiene oportunidad de volver. Entonces la evaluación tiene que ir en la didáctica. La evaluación es un puente, amigos, entre la didáctica y entre la enseñanza y el aprendizaje. Entre la didáctica y el aprendizaje. Ahorita en Francia, por ejemplo, está plagado de libros de didáctica fundados en las teorías del aprendizaje. Pero fíjense bien cómo ellos brincaron del estudiar a Piaget y Brunet, etc., a la didáctica y a la formación del maestro como profesional del aprendizaje. Cómo crear contextos de aprendizaje. Entonces ahorita la didáctica ha tomado un valor tremendo, como nunca antes lo había tenido, porque hoy se sabe que la clave más importante para el aprendizaje es el maestro. Entonces, todos los kilos para que los profesores mejoren su preparación. Esta es la apuesta de esta reforma, que es muy bonita, muy pesada. Nos va a exigir a todos estudiar, trabajar, prepararnos. Pero por primera vez, podemos aspirar a tener un sistema educativo decoroso, ¿no?, para México. Ya me cansé, digo, soy como el procurador, ¿verdad? Ya me cansé. No. Es decir, sí, me voy a sentar, pero con esto creo que es suficiente. Si ustedes tienen preguntas, yo con mucho gusto trato de contestar. Es más, les voy a dejar mi email. Si ustedes quieren escribirme, plantearme, no sé todo. Hay algunas cosas que no sé. Se me escapan muy poquitas. No lo sé todo, pero todo lo que sé en mis manos para ayudarles a comprender mejor esta reforma, cuenten conmigo. Y para saber de las evaluaciones, ¿verdad? Gracias.